Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Es un placer nuevamente estar con ustedes, iniciar la semana con este tipo de programas. Valoro mucho mi programa, ¿verdad? Bueno, pero sobre todo estar en sintonía y en sintonía con lo que son las terapias. Es un placer nuevamente estar con ustedes. Gracias, gracias, gracias porque dedican ese tiempo a vernos, a escucharnos y esperemos que todo les sea de utilidad. Esa es la intención de este programa. Y el día de hoy les voy a presentar a Vicente. Vicente es del Instituto Holístico y él nos va a hablar de todo lo que son las terapias alternativas. Muchas gracias, Vicente. Gracias, Georgina. Me da mucho gusto estar aquí en este espacio. Muchas gracias por tu invitación y encantado de estar aquí contigo, esperando que las personas puedan aclarar sus dudas en cuanto a lo que son terapias alternativas, podamos ampliar información de los conceptos que las personas tienen y hablar un poquito de diversas terapias alternativas en general. Perfecto, bueno, pues iniciando, ¿qué te parece si iniciamos con todo lo que es Reiki? Porque esa es una terapia alternativa, ¿no? Así es, el Reiki es una terapia alternativa clasificada como de tipo energético. Esta terapia tiene sus principios, ahora sí que más fuertes, más radicales a principios del siglo, con un maestro japonés que se llamaba Mikao Usui Sensei. Este maestro hace unas técnicas para poder transmitir energía sanadora por medio de imposición de manos a otras personas o inclusive a sí mismo, pero esta técnica milenaria que siempre se ha usado a través de los tiempos, desde los tiempos del Buda, y más atrás todavía, estaba relegada a unas cuantas personas, aquellas personas que se dedicaban toda su vida a la vida santa, ¿verdad? Desarrollaban un crecimiento espiritual y por ende secundariamente ellos mismos desarrollaban esta habilidad de transmitir una energía que transmite amor, armonía y sanación, que es lo que conocemos como energía de Reiki. Entonces estaba relegada a unas cuantas personas, pero afortunadamente con las técnicas que desarrolla este maestro a principios de siglo, cualquier persona, como él le llamaba, él decía, cualquier persona de la vida moderna puede manejar y transmitir esta energía de Reiki, y a partir de ahí han surgido diferentes terapias alternativas basadas en lo que es el Reiki. No precisamente que se hayan inventado, porque siempre han existido, sino que las personas se animaron a descubrir, a desempolvar todas esas técnicas y sacarlas a la luz para que más personas puedan ser beneficiadas, ¿no? Y que hay que hacer la aclaración que quien lo maneja era precisamente era católico, ¿no? Era un sacerdote católico. Era más bien era un sacerdote que practicaba una religión que se conoce como shintoísmo allá en Japón, okay. Y a partir de ahí él era una persona que más que religión, su objetivo era buscaba la iluminación, buscaba ese estado pleno máximo de liberación de ego, ese estado máximo de paz. Él buscaba ese estado de iluminación y se dice que encuentra la iluminación en 1922 y a partir de ahí empieza a desarrollar ciertas habilidades, entre ellas se le aclara ahora sí que sus conocimientos para poder transmitir esto a todas las personas. El objetivo de este maestro, él decía que lo ideal sería que en el mundo existiera un sanador Reiki, una persona Reiki en cada familia. Decía, el mundo cambiaría, sería muy diferente, ¿verdad? Sí, porque es muy importante también hacer la aclaración que el Reiki se tiene que aprender. Así es. Se tiene que aprender bien la técnica, porque no es nada más de poner las manos, ¿no? Sino se tiene que aprender todo lo que es la técnica desde el principio hasta el fin. Así es, para las personas que estamos adentrándonos en este tema, es muy importante estudiar una metodología completa, porque el hecho de hacer imposición de manos a veces conlleva algo de riesgos de hacer intercambios de energías que no son a veces tan positivas. Entonces se debe aprender una metodología, hay una cierta responsabilidad en nosotros hacer que las personas aprendan la metodología tal como debe ser, sí, para que se lleve a cabo lo que es la transmisión de esa energía positiva a otras personas y que nosotros como practicantes de Reiki, como sanadores, también estemos siempre protegidos. Hay una cierta metodología muy importante en la cual es muy necesario que el alumno vaya de la mano del maestro, recibiendo todas esas recomendaciones, todos esos consejos para que la práctica del Reiki sea algo maravilloso como siempre lo ha sido, ¿verdad?
Sí, sí es importante porque si no termina enfermo, tanto el que impone las manos como el enfermo se enferma más. Sí, ¿no? definitivamente. Si no hacemos bien las cosas puede haber un intercambio de energía, pero ahora sí que de baja vibración o negativa, y entonces ahí nos vemos afectados ambas partes. Entonces sí es importante que busquemos una metodología que tenga algún reconocimiento, una metodología que esté probada y que sobre todo que nos recomienden, ¿verdad? Normalmente este tipo de terapias, las metodologías nos las van recomendando, se va pasando de boca en boca. Sí. Entonces cuando alguien nos recomienda, nos dice, mira, esta metodología funciona muy bien, entonces pues ahí es el momento para iniciar, ¿verdad? Sí, hay Reiki y bueno, hay varios tipos de Reiki, ¿no? Sí, el principio fundamental del Reiki es transmitir una energía que transmita amor, armonía y sanación, que lleve el cuerpo a un equilibrio perfecto para que a partir de ahí las personas empiezan a despertar ese mecanismo tan importante de autosanación que todos tenemos, ¿sí? Entonces, el Reiki, todos los Reikis buscan el mismo objetivo, buscar esa tranquilidad, ese equilibrio en todos los sentidos, físico, mental y espiritual. A partir de ahí, las personas empiezan a tener una mejora y todos los tipos de Reiki manejan el mismo objetivo, pero la metodología es diferente. Es decir, cada uno utiliza una diferente metodología. Por ejemplo, el sistema más conocido de Reiki hasta ahorita es el Reiki tradicional japonés. Este Reiki tradicional japonés tiene como objetivo transmitir lo que ellos llaman como energía universal nada más, es decir, la energía positiva que existe en el universo. El universo está todo hecho por energía, objetos, personas, todos estamos hechos de energía, lo que se conoce como el Ki en Japón, el Chi en China, Prana en la India, todos estamos hechos por energía, más sin embargo, el Reiki trabaja con la energía, pero la de más alta vibración, es decir, la más positiva. Esta energía es la que se transmite a las demás personas, mascotas o plantas, porque también nos sirve para mascotas o plantas. Entonces, el Reiki tradicional japonés dice, yo trabajo con la energía universal de alta vibración. Luego hay otros sistemas de Reiki, por ejemplo tenemos el Reiki angélico en el cual nosotros trabajamos con la presencia angélica, está el Reiki, también el Reiki crístico que trabajamos con la presencia también del Maestro Jesús, y bueno, después hay otros sistemas de Reiki como es el Reiki tibetano tántrico, el Reiki Karuna Prakriti, en donde se trabaja con la energía, también la asistencia de ciertos maestros iluminados como el Buda y otros maestros, ¿verdad? ¿Cómo saber qué Reiki necesito porque me siento enferma? O sea, okay. ¿Cómo sé cuál es? Bueno, sabiendo que todos los tipos de Reiki buscan el mismo objetivo, yo creo que aquí un paciente no se debe preocupar por qué tipo de Reiki elegir. Es decir, la persona dice, conozco a una persona que maneja Reiki, bueno, voy a ir con ella, ¿verdad? Esto es en cuanto a un paciente, él no se debe preocupar qué tipo de Reiki debe decidir, el terapeuta va a saber cuál es el Reiki adecuado en dado caso de que conozca varios tipos de Reiki. Aquí, y las personas que dicen, bueno, yo como una persona que me quiero preparar, que quiero estudiar Reiki, ¿cuál es el mejor Reiki para mí? Aquí siempre les digo a las personas que nosotros llevamos un cierto grado de conocimiento, de expansión de conciencia. Entonces, a esto le llamamos nuestro grado de conciencia que tenemos en este momento. Nuestro grado de conciencia elige el tipo de Reiki que nosotros necesitamos, es decir, simplemente nosotros decimos, ¿cuál de estos me conviene? Leemos la información y cuando después de leerla, algo nos dice, esto es lo que yo debo estudiar. Entonces, ese tipo de Reiki es perfecto para esa persona porque es lo que, ese fue el llamado de su conciencia, de decir, esto es lo que yo quiero en este momento. No quiere decir que los demás no le sirvan, significa que ahorita es un momento perfecto para este tipo de Reiki. Tal vez más adelante le llame la atención otro, ¿sí? Pero de momento ese es el más adecuado para esa persona, ¿verdad? Vicente, una duda. Las personas, bueno, en las religiones ahorita, como la cristiana y la católica, no sé si en otras, hay imposición de manos para sanación. ¿Sí? ¿Vendría siendo una especie de Reiki o similar? En realidad, sí es lo que se maneja en religiones como una imposición de manos, sí viene siendo un tipo de Reiki, ¿sí? Aunque a ellos a veces no les gusta mucho mencionar la palabra Reiki porque se oye como algo contrario a lo que es su religión, pero si nos vamos al concepto de Reiki, lo que significa Reiki significa, Rei es universo y Ki es energía, entonces estamos hablando de la energía universal.
La energía que existe aquí en el universo, ya sea que conforma objetos, cuerpos, todo está hecho por un solo ser, que es Dios Padre, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros en Reiki, los que estudiamos Reiki, no tenemos ahora sí que una disposición para decir solamente estas religiones se permiten aquí. Nosotros somos de cualquier religión. Yo nací bajo una familia católica. El hecho de que de que ahorita esté en Reiki, el cambio que ha hecho en mí es que ha aumentado mi fe ahora en Dios. ¿Por qué? Porque las cosas que yo percibo no son ahora tan simples como nada más la parte física, sino percibo la parte espiritual, la parte metafísica, y eso para mí ha reforzado mi fe enormemente. Sí, porque ya no solamente es de creer que hay algo, sino realmente sentir que hay algo, ¿no? Así es, lo empiezas a sentir, y esto es algo hermoso, maravilloso, porque te hace sentir que lo que tú has estado estudiando en la religión te hace verlo ya de una manera práctica, y esto obviamente que refuerza tu fe. Ahora, esto que nosotros practicamos de Reiki es muy similar a lo que ellos hacen en otras religiones, lo que es imposición de manos. Realmente lo que estamos haciendo, nada más estamos deseando, estamos poniendo una intención de todo corazón para que una persona pueda sanar. Es lo mismo que hacemos todos, nada más que acá lo hacemos ya con una metodología que este señor Mikao Usui Sensei u otros estudiosos han hecho, ya establecido como una metodología muy práctica, muy segura, para que cualquier persona sin fallarle pueda transmitir hacer este tipo de sanaciones, ¿verdad? Perfecto. Bueno, es que me quedé pensando en muchas cosas, pero bueno, ya hablamos de lo que es el Reiki. Yo creo que hay muchas preguntas acerca de esto, porque realmente es cierto cuando ya lo empiezas a percibir, cuando ya empiezas a sentir. Pero una pregunta, ¿se puede hacer Reiki grupal? Sí, definitivamente. Okay. Se puede hacer en determinadas ocasiones, se hace el Reiki grupal. Hay dos cuestiones muy importantes aquí, es decir, cuando nosotros podemos transmitir una energía de Reiki, la energía no tiene limitaciones, es decir, la energía trabaja en base a intenciones, en base a lo que nosotros pedimos. Entonces es posible trabajar con una persona o dos personas o más a la vez. Aquí a veces lo que sucede es de que hay personas que pierden un poquito la fe y dicen, a mí no se me hace como que muy posible que esto suceda, y la misma persona bloquea la sanación, bloquea esa energía. Pero es posible. Nosotros hemos trabajado a veces hemos tenido la necesidad de trabajar con grupos de personas, y lo hemos hecho de esa manera, de tipo grupal, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, y pasando, como estamos hablando de lo que son las terapias, ¿qué me dices de la herbolaria? Ok, bueno, nos salimos un poquito ahora sí que del tipo de terapias alternativas, de la línea de terapias alternativas que son. Si quieres comentar de otra que vaya en la misma línea, adelante. Bueno, antes de cerrar la parte energética, sí, podríamos nosotros decir que dentro de todos los sistemas de Reiki, hay personas que ven muy limitada el campo de aplicación. Yo quiero comentar que el Reiki lo puede aprender desde un niño. Desde un niño de 5 o 6 años en adelante. Nosotros hemos dado cursos, los cursos que normalmente tenemos son para adultos, pero por ejemplo en vacaciones normalmente manejamos también, ocasionalmente metemos cursos para niños. Los niños tienen una capacidad increíble para transmitir energía de Reiki, y hemos visto casos de niños que han estudiado, y a veces los mismos papás un poquito escépticos les dicen, bueno, a ver, llegan un día del trabajo cansados con dolor de cabeza, le dicen, a ver, dame Reiki, le dicen al niño, y el niño se pone a dar Reiki, y los papás normalmente, los hombres a veces son los que más no creen mucho en esto, pero al momento que reciben Reiki del niño, del hijo, dicen, oye, increíble, se me quitó el dolor de cabeza, la contractura de la espalda que traía, etcétera, etcétera, porque llegan cansados del trabajo. Entonces, el Reiki en niños es maravilloso. Ahora, el Reiki no únicamente se puede utilizar para personas también. Por ejemplo, una aplicación muy grande para plantas y animales, es para mascotas, sí, increíble, porque los animalitos son seres hermosos, maravillosos que Dios puso aquí para acompañarnos en la tierra, pero ellos, la única diferencia que tenemos con los animales es que ellos no tienen la capacidad de razonar, mas sin embargo ellos piensan, y de ese pensamiento que están evaluando en ese momento también generan emociones, ¿sí?
aunque no razonan, pero están pensando y están generando emociones. También tienen ese mecanismo que en la Facultad de Medicina, en el primer semestre por ahí se dice que las enfermedades, la mayoría de las enfermedades, tal vez un 96-98% de las enfermedades tienen un origen psicosomático. Aquí los animalitos también caen en ese cuadro psicosomático, es decir, ellos también crean emociones y ustedes lo pueden ver cuando ustedes se van de vacaciones por varios días, regresan, el perrito o está triste porque lo dejaron solo o está enojado porque lo dejaron encargado en la veterinaria con otra persona. Entonces las emociones están ahí siempre actuando y el Reiki en animalitos es maravilloso, en perritos, gatos, en aves también. En lo que son aves también es maravilloso. Sí, los perritos, ahora sí que como que los perritos son los más sentimentales, los animalitos que más hemos tenido experiencias y con ellos es maravilloso el Reiki. Ahora también las plantas también. Para las personas que les gustan mucho las plantas, ya saben que platicando con las plantas pueden hacer que las plantas tengan un mejor crecimiento, más saludables. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona platica con las plantas? En realidad lo que está transmitiendo, esa persona está generando, irradiando una energía positiva hacia la planta y eso es lo que percibe la planta, no tanto que escuche las palabras, ¿no? Pero sí esa planta está recibiendo toda la energía amorosa que le está enviando su dueña, ¿no? Sí. Normalmente aquí las personas platican amorosamente con las plantas, les dicen palabras amorosas, positivas, etcétera. Entonces aquí con el Reiki lo que hacemos es que en poquito tiempo, en 5 o 6 minutos, podemos transmitir la energía que una persona le pudiera transmitir con una plática de media hora o de 1 hora, ¿no? Entonces podemos transmitir la energía a esa planta para que esa planta comience a mejorar su salud. Algunas personas han hecho pruebas por ahí. No se trata de hacer demostraciones tanto científicas ni nada de esto, pero hay personas que han hecho pruebas que han puesto una serie de plantas de un lado y de otro y a unas les están dando Reiki, ¿sí? Y a otras no les dan Reiki y se ve la diferencia de crecimiento. Fácilmente mejora en un 25 o 30% el crecimiento en una planta. Entonces eso es una aplicación maravillosa para aquellas personas que dicen yo amo mi jardín, yo amo mis plantas. Bueno, pues ahí está el Reiki, una herramienta maravillosa, ¿verdad? Sabes que, bueno, yo hago meditaciones y me di cuenta que en alguna ocasión, haciendo una meditación, uno de mis perros se puso en una posición muy parecida, o sea, parado, pero como que viendo al horizonte, en la misma posición que yo estaba viendo, y se quedó todo el tiempo que yo estuve ahí, él estuvo conmigo. Y yo sentí como que él, van a pensar que estoy loca, ¿verdad? Pero sentí como que él estaba meditando. Lo hice 2 o 3 veces y ya después había ocasiones que lo veía que estaba en esa posición y viendo hacia el punto que yo había estado viendo en las ocasiones anteriores. Y no sé, yo siento que de alguna manera él también estaba haciendo algo parecido a lo que yo estaba haciendo. Así es, definitivamente. Los animalitos, si nosotros les enseñamos algo, lo aprenden. Cuando les decimos alguna palabra, que haga algo, tráeme esta pelota o algo, ellos lo aprenden. En ese momento en que tú estás en un estado de pacífico, lleno de energía de alta vibración, meditando, en ese momento el perrito se pone ahí y aprende y dice, si yo me pongo en esta posición, me voy a sentir lleno de paz. Voy a sentir no nada más paz, sino que sienten alegría, porque la paz es la puerta que abre la felicidad. Entonces, cuando ellos sienten esta paz, seguramente él va a ligar el hecho de sentarse en esa posición en la que tú estabas para sentirse bien. Y esto es una manera perfecta, maravillosa de enseñar a un animalito, porque cuando ellas se sientan tristes, molestos, ellos solitos van a ir y activan ese mecanismo de autosanación que todos los seres vivos tenemos, ¿verdad? En la que se refuerza nuestro sistema inmunológico y entra por ahí una serie de cambios a nivel bioquímico en la cual nuestro sistema inmunológico se hace más fuerte y nos comenzamos a sentir mejor y a producir endorfinas, lo que llamamos las hormonas de la felicidad. Entonces es un mecanismo maravilloso el que se despierta y un animalito lo puede aprovechar de esa manera. Cuando les enseñamos el camino, ellos lo aprenden, ¿verdad? Entonces es maravilloso. O posiblemente ellos ya lo tengan, no creas. Yo a veces pienso que, bueno, como a veces me comunico con ellos y veo toda la maravilla de pensamientos. Mis respetos para ellos, porque es una gama son seres que si los viéramos de manera diferente sería un mundo mejor. Así es, son seres maravillosos que cuando nosotros nos dirigimos a ellos no como un animalito, sino como si fuera un ser espiritual
iluminado y avanzado, nos dirigimos a ellos de esa manera, va cambiando esa relación, esa relación que existe entre mascota y persona. Es decir, ellos van entendiendo esa parte espiritual y se van conectando con nosotros de alguna manera, ¿no? Entonces es maravilloso. Los invito a que realmente, si hay personas que amen a sus mascotas, que yo sé que sí hay muchas personas que han integrado a las mascotas como parte de su familia, y eso es buenísimo, eso es maravilloso. Entonces, a estas personas el Reiki, que aprendan Reiki, no nada más para ellos, sino para que le den a sus mascotas, a su familia, etcétera, etcétera. Es maravillosa esta herramienta, ¿verdad? Sí, sobre todo para calmar sus dolores, en vez de estarlos llevando continuamente con el veterinario. Ayudas más calmándolos, porque a veces son las emociones nuestras las que los enferman a ellos. Definitivamente. Y otra cosa también que yo les digo a las personas, no es, alguien dice, bueno, es que mi perrito no se enferma o es que yo no me enfermo. Les digo, no nada más es la parte correctiva lo que trabaja el Reiki. El Reiki armoniza todos nuestros canales energéticos, todo nuestro cuerpo, ¿sí? Y trabaja también de una manera preventiva, es decir, si yo estoy trabajando continuamente el Reiki conmigo, con mis mascotas, con mis plantas, ¿sí? Yo puedo evitar alguna enfermedad, ¿sí? Puedo evitar que me esté enfermando continuamente, que los animalitos estén enfermando. Entonces les aseguro que cuando practicamos más el Reiki en nosotros y con los animalitos, habrá menos visitas al médico y al veterinario también. Sí. Y tienes razón, entre más se practica una terapia de sanación es más fácil hacerla, que al principio a lo mejor se te dificulta un poco, pero conforme vas avanzando es más rápido, ¿no? Definitivamente, y esto es algo también que qué bueno que tocas este punto, porque hay personas que dicen, oye, hay muchos Reikis, hay muchos niveles, esto pues es muy largo. Les digo, no, o sea, si tú estudias un solo nivel, por ejemplo, un nivel de Reiki tradicional japonés, por ejemplo, con eso tú ya puedes quedarte para toda tu vida con ese nivel de Reiki nada más, y con eso tú lo vas desarrollando, vas creando tu propia maestría. Aquí les digo, aquí la práctica sí hace al maestro. Sí, entre más practicamos, y no hay necesidad de estudiar más niveles. Realmente las personas que estudian más niveles es porque a ellos les ha gustado y han decidido por convicción propia decir, yo quiero seguir estudiando, quiero seguir aprendiendo. Quiero saber más. Exactamente, está ese deseo en su corazón de aprender más técnicas, etcétera. Eso es muy bonito, pero cuando una persona dice, yo no quiero invertir mucho tiempo, ni dinero, ni esfuerzo, con un solo nivel, con eso es suficiente. Con eso logran con la práctica su maestría, y eso es una herramienta que les va a quedar para toda su vida, ¿verdad? Qué bueno que lo comentas, porque a veces se tiene la idea de que si nada más te quedaste con las bases ya no puedes hacer nada, y mucha gente que a veces ha tomado cursos de diferentes formas, de diferentes terapias, como no van al siguiente, ya dejan lo aprendido lo dejan por un lado y luego ya sí, tiene razón. Hay personas que pierden ahora sí que las ganas de seguir practicando, por lo mismo que ya no tuvieron la oportunidad de seguir estudiando. Pero no, yo quiero comentarles que en realidad nosotros lo que fomentamos que las personas sigan practicando, aunque nada más hayan estudiado un nivel. En el nivel 1 se ven muchas técnicas de diversos tipos, inclusive técnicas de meditación muy sencillitas, ¿sí? Y recordemos que los maestros iluminados como el Buda, Milarepa y otros maestros antiguos encontraron la iluminación únicamente meditando. Entonces, con un nivel de Reiki podría ser suficiente para todos los objetivos que persiga una persona, ¿verdad? O sea, no necesita estudiar muchos niveles. Entonces, la invitación es de que se prueben con un nivel. No hay otra manera de saber qué es el Reiki más que adentrándonos en él. El Reiki no se contrapone, no es una religión el Reiki no es una secta, no es nada de esto. El Reiki limpiamente es una terapia alternativa de sanación. Aquí en México todavía no se ha difundido claramente qué es el Reiki, por eso el interés de estar aquí en medios de difusión, claro, para dar a conocer qué es el Reiki, porque tenemos países en los que ya va más avanzado el conocimiento. Por ejemplo, en España el Reiki ya se ha adoptado inclusive en algunos hospitales. ¿Sí? Tenemos hospitales donde hay practicantes de Reiki, donde personas salen de una quimioterapia, ¿sí? Y lo primero que hacen es darle Reiki. Los directores de los hospitales han dado testimonio de que los tiempos de recuperación y por lo tanto los costos que conlleva un hospital y a una persona se han reducido casi en un 40%. Entonces esto, si
hablamos de calidad de vida de la persona a la que se le está dando un tratamiento difícil como lo es quimioterapia, pues estamos haciendo grandes logros con el Reiki. En Estados Unidos también ya se adoptó como una terapia válida. De hecho, en el estado de Arizona ya hay un hospital de Reiki y estamos viendo cómo van avanzando y se está aceptando cada vez más, porque se tiene bien clara la idea que es simplemente una terapia alternativa de tipo energético. No es una secta, no es ninguna religión. Aquí son bienvenidas las personas de cualquier religión. Sí. Y como les digo siempre, aquí lo que hace, me dicen las personas, esto no se contrapone a mi religión. Les digo, al contrario, es todo lo contrario, ¿sí? Vas a fomentar tus creencias, ¿sí? Tus creencias ahora sí que espirituales se van a fortalecer, ¿no? Sí, definitivamente. Y sabes que también en España yo tomé un curso, no allá, pero tomé con una maestra de española de Reiki, el Reiki en los animales. Muy bien. Sí, o sea, ya el Reiki no solamente se practica en personas, sino ya directamente hay esa especialidad de dedicarse Reiki para los animales. Y también pues para las plantas, incluso cuando estamos cocinando, ¿no? Le pones un poquito de Reiki a tu comida, sí, para que tu comida esté mejor, porque algo que me preocupa un poco es el hecho de que más personas se están enfermando del estómago, tienen problemas del estómago por los alimentos echados a perder por el calor. Así es. ¿No? O por las condiciones en las que estamos, de que hay mosquitos, el mosquito la chimicaya, no sé cómo, no recuerdo cómo se llama, pero que está avanzando cada vez más en los estados, está en Guerrero, está en Veracruz, hasta donde yo sé, y está generando muchos problemas. Entonces el Reiki nos puede ayudar a hacer muchas cosas, tanto con la comida como con nuestro ambiente, ¿no? Claro, una de las funciones del Reiki es eliminar energía negativa y purificar, es decir, no significa que el Reiki a lo mejor en ese momento va a matar las bacterias, todo lo que traiga por ahí la comida. Lo que va a hacer es lo siguiente: toda la energía negativa que se haya generado ahí por alguna bacteria o algo, la va a erradicar, la energía negativa, y lo que va a hacer es que va a cargar de energía positiva ese alimento. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se va a crear un ambiente hostil en ese momento para que se desarrollen más bacterias, ¿verdad? Exacto, entonces sí hay un beneficio definitivamente. En el agua, todo, ¿no? El agua es maravilloso. Nosotros sabemos, por ahí hay un médico científico, el doctor Masaru Emoto, que hizo por ahí tiene un libro muy importante que ha trascendido, que se llama Los mensajes del agua. Sí. En este libro él comprueba científicamente los cambios en la estructura molecular del agua. Cuando una agua es sometida a alta vibración, es decir, a energía positiva, cómo se transforman sus moléculas de una manera positiva. También hizo lo mismo con energía negativa, cómo algunas moléculas de esta agua se destruyen, se destrozan y dejan de actuar, dejan de estar en su estado natural, muchas moléculas del agua. Entonces, esto fue demostrable y por ahí lo pueden ver, de hecho en internet lo pueden encontrar por ahí en Google, lo buscan como los mensajes del agua, van a encontrar una gran cantidad de imágenes ahí maravillosas que hizo este doctor. En base a este estudio sabemos que esto es lo que pasa con el agua, y si nuestro cuerpo está hecho en su mayor parte por agua, significa que las energías positivas y negativas que hay, ¿sí?, van a actuar de esa manera en nuestro cuerpo, es decir, hay una destrucción de moléculas de agua, etcétera, y todo esto tiene que conllevar ahora sí que hay un resultado en nuestra salud de todo esto que está sucediendo cuando nosotros estamos continuamente en baja vibración o con energía negativa, ¿verdad? Sí, definitivamente. Debemos de cuidar lo que sale de nuestra boca también. Así porque es. Que el doctor Masaru Emoto decía precisamente las palabras, la vibración que llevan a veces hacia las personas o hacia el agua, hacia la comida, todo, ¿no? Así es. Por eso ahora yo conozco doctores que recomiendan a las personas, sobre todo las que sufren de depresión, que mediten o que hagan yoga o que naden, esas tres actividades. Así es, sí, cualquier actividad que nos provoque un cambio positivo en nuestra vibración, cualquier actividad que a nosotros nos provoque alegría y estar tranquilos, armonizados, es buena, ¿verdad? La meditación, el yoga, estamos hablando también de algunas actividades recreativas, también todas son buenísimas y nos provocan un cambio positivo. Ahora, hablando por ejemplo, de lo que es los cambios que hay en nuestro cuerpo a nivel moléculas, todo esto tiene que ver con nuestra fisiología, con la bioquímica que está actuando en nuestro cuerpo. Entonces es importantísimo que nosotros tomemos
de alguna manera adoptemos alguna técnica en nuestra vida diaria, porque normalmente en nuestra vida diaria estamos generando estrés por nuestro trabajo, por a veces problemas familiares, a veces por cuestiones de estudios, los estudiantes, los niños, por cuestiones de escuela, a veces el bullying en la escuela. Siempre, normalmente están existiendo algunos factores que están bajando nuestra vibración. No digo que siempre, pero es continuo esta situación. Sí, así es. Entonces, tenemos la obligación de buscar algo que complemente todo esto. No es nada más dejarnos llevar por la corriente, decir, bueno, estoy siendo víctima del estrés, ¿verdad? Y esto va a seguir enfermando mi cuerpo, etcétera. No, nosotros tenemos que tomar ahora sí que el control de nuestra vida, decir, hoy tomo el control de mi vida y voy a hacer algo para compensar esto que está sucediendo en mi vida. Sí. Entonces es parte de nuestra obligación cuidarnos, querernos, amarnos a nosotros mismos, y parte de esto es nosotros adoptar alguna filosofía, alguna técnica, algún deporte, algo que sí, ahora sí que sea, mejore, ¿no? Sí, que venga a contrarrestar esos efectos de ese estrés, de esas situaciones negativas, ¿no? Sí, también podemos empezar, porque hay gente que no cree, a pesar de que están en condiciones muy mal de hígado, del cuerpo, que no se pueden levantar y una serie de cosas, como que se resisten un poco por la creencia que luego se maneja de que esto es en contra de una religión, ¿verdad? Así es. Pero pueden escuchar música. La Así música es. también ayuda mucho. Sí. La música relajante, porque si